antes del cambio de la norma del año 2016, lo que se hacía para poder controlar y mejorar el comportamiento del hormigón cuando se encontraba expuesto a condiciones agresivas, ¿ya? Con los años se demostró que no era efectiva la metodología. Y finalmente, por ejemplo, recomendaciones como las bajas relaciones agua-cemento no eran efectivas frente a ataques químicos. Y era lo que la norma establecía y lo que se recomendaba, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de nuevos aditivos, nuevos métodos. Ya eso quedó atrás, nuestra norma quedó desactualizada. Entonces, muchas veces en algunos proyectos ocurría que se hacía la recomendación de acuerdo a la norma. Decía, ustedes deben cumplir la norma para la fabricación de este hormigón, pero resulta que se sabía ya que esas recomendaciones no eran adecuadas. ¿Ya? Entonces nos encontramos muchas veces en algunos proyectos con que lo que les pedían cumplir no era lo más adecuado, entonces tenía que hacerse la consulta. Y había también mucho desconocimiento todavía respecto a eso. Entonces, lo que vino a cambiar esta norma es que introdujo el concepto de durabilidad, ¿ya? Y ya no te exige ni te indica qué hacer con respecto a la dosificación. ¿Ya? No se mete en la dosificación en sí, sino que te da algunas recomendaciones, pero va más a los resultados. O sea, si usted tiene un hormigón de este tipo, entonces el resultado que se espera es que se comporte de esta forma, bajo estas condiciones, y eso son ensayos. Como por ejemplo el ensayo de permeabilidad. ¿Ya? El ensayo de permeabilidad lo que hace es que pone una muestra de hormigón a una presión hidrostática de agua y se calcula cuánto es lo que logra penetrar el agua en este hormigón producto de la presión. Y dependiendo de eso, por ejemplo, yo puedo determinar, mira, una cierta cantidad de agua demora tanto tiempo en ingresar al hormigón, logro penetrar tantos centímetros, tantos milímetros en realidad. Por lo tanto, yo puedo ahora establecer recubrimientos que queden más adentro que eso, para evitar que ese acero quede expuesto a la corrosión. ¿Ya? Cuando nos encontramos, por ejemplo, con aguas agresivas que van a lograr ingresar al hormigón por medio de la permeabilidad de este y luego atacar el acero. Entonces, para evitar eso, ahora este ensayo, que es parte de la norma, te dice, mira, por permeabilidad, entonces ahora la recomendación es, y eso antes no existía. Entonces, es más claro, es más práctico en cuanto a las exigencias. ¿Qué exigencias hace? ¿Qué cambios hace? Hace exigencias con respecto a dosis de aire, hace exigencias con respecto a dosis de cemento, hace exigencias con respecto a tamaño máximo nominal del árido, hace exigencias de esa índole. Entonces es lo que vamos a ver ahora. ¿Y en qué caso aplican cada una de esas exigencias? Existen dos tipos de agentes que van a perjudicar el hormigón. Los agentes que son internos, y esos están en base a los componentes del hormigón. O sea, los mismos componentes del hormigón que yo estoy ingresando ya contienen elementos que van a ser perjudiciales para el hormigón. Por lo tanto, lo que me dice la norma es que debo controlar estas cosas. ¿Ya? Ensayar los áridos y reducir la cantidad de este material. ¿Qué puede ser? El agua, los áridos. ¿Ya? Mediante esos dos agentes internos, parte de los componentes del hormigón, yo voy a incorporar cloruros y sulfatos. Y al mismo tiempo, mediante agentes externos, también voy a exponer al hormigón a
a cloruros y sulfatos. Y ciclos de hielo-deshielo. ¿Ya? Congelación y descongelación. ¿Tenemos ambiente de lo externo? Claro. El externo se refiere al medio, ¿ya? Y el interno se refiere a los componentes del organismo. Entonces, vamos a revisar qué es lo que dice la norma con respecto a cada uno de estos casos. Entonces, primero comenzamos definiendo el tema de la docilidad. ¿Por qué? Porque bajo ciertas condiciones especiales yo debo determinar cuál es la mejor docilidad para ese tipo de hormigón. ¿Ya? Entonces vamos a revisar en qué casos vamos a usar qué docilidad y desde qué rango. Hablando de docilidad me refiero al cono, ¿cierto? Hablando del cono. Entonces, para diferentes tipos de obras no me sirve cualquier posibilidad, tengo que establecerla. ¿Y bajo qué parámetros debo considerar? Primero, la geometría del elemento hormigonal, o sea, la forma que tiene. No es lo mismo, por ejemplo, un hormigón en masa. ¿Han escuchado eso? ¿Hormigón en masa? No, ya. Son hormigones que tienen altos espesores, como por ejemplo una represa. La represa tiene un espesor de 5, 8, 10 metros, ¿ya? Y eso es un alto espesor y que tiene la siguiente problemática. Sabemos que el cemento al hidratarse produce calor y ese calor debe salir. Y cuando yo tengo altos espesores, lo que estoy generando es una gran capa por la cual tengo un núcleo caliente, al cual no le permito salir el calor. Entonces ese calor debo controlarlo, ¿ya? Y debo permitirle escapar, porque si no va a escapar formando gas y generando grietas. ¿Cómo se hace en su caso? ¿Ah? ¿Y cómo se hace en su caso? En esos casos debo tomar medidas, como por ejemplo bajarle la temperatura a los ácidos, utilizar agua fría con hielo, reemplazo una masa de agua por una masa de hielo. ¿Ya? Y con eso logro bajar la temperatura una cierta cantidad de grados que me permita que no es que yo vaya a detener la reacción, pero hago que esta reacción se mantenga y por lo tanto genere calor de manera más paulatina. Puedo colocar elementos que me ayuden a irradiar el calor hacia afuera, ¿ya? Como elementos metálicos, tuberías que me permitan la salida del calor de estos hormigones. Un proceso hormigonado por capa más lento, ¿ya? Que me dé tiempo para que esto se vaya enfriando a poco. Porque si yo elevo y genero grandes cantidades de volumen de hormigón de una, lo que voy a generar es más calor. Más masa, más calor. Esto por ser. Cuantía, diámetro y disposición de los refuerzos. Eso se refiere al acero. Cuantía es el acero. Y existen estructuras con una alta densidad de acero, un enmallado muy denso, lo que no permite que fluya el hormigón entre medio de estas rendijas, ¿ya? Y eso va a hacer que se generen nidos de piedra. O sea, la malla va a funcionar como un colador, dejando pasar la pasta y dejando atrapado el aire. Disculpe, no escuché, ¿se generan qué? Se generan nidos de piedra. ¿Ya?
¿Por qué? Porque la malla de acero funciona como un colador. ¿Ya? Si yo no seleccioné el tamaño del área adecuado para este tipo de hormigón, entonces voy a tener y el resultado de ese problema es demolición. No puedo parchar. Si yo no logré establecer desde el comienzo un elemento monolítico, ¿ya? De una sola estructura, comenzar a parcharlo, no puedo. La solución única que existe para eso cuando se ocurre es demolerlo derechamente. Y es una pérdida de horas, recursos, ya, para el proyecto, es un encarecimiento del proyecto. Y es más común que ustedes piensan. Métodos y equipos de transporte hacia el sitio de descarga. O sea, el transporte del hormigón puede ser diverso. Nosotros conocemos los más mejores, pero existen obras en las cuales eso no funciona bien. Para grabar el pizarro. Por ejemplo, instalación de antenas, ¿ya? De repetición a través de la montaña de la cordillera. Yo llego con un camión mixer allá arriba, sobre los cuales tengo que montar una antena. Es posible llegar. ¿Cómo lo haría? Con un helicóptero. El helicóptero es capaz de levantar cierta cantidad de carga y en sucesivos viajes va a donde lo manda. Y de hecho el personal lo descargo de la misma forma. A través de un helicóptero lo dejo en una zona cercana y no camina. ¿Ya? Y llega a la zona porque no hay caminos muchas veces. Y es necesario ahí establecer ese tipo de elementos. También, por ejemplo, la Armada también realiza para el establecimiento de puntos de medición, hitos, ¿ya? Topográficos y geodésicos, también hacen lo mismo. Colocan pollo, ¿ya? Georreferenciados en ciertas zonas de la cordillera, toda la cordillera a lo largo de la frontera, para poder controlar los límites geodésicamente. Y eso tampoco es bueno. Llegar con un camión ahí y descargar un mortero, hay tantas cosas. Existen helicópteros, existen grúas, existen rampas. Claro, pero ahí no habría transporte, sería otro tipo de solución, pero eso también hay mil plantas porque cuando también no puede llegar. Y la planta me dice, o sea, que técnicamente no es factible, pero el hormigón no va a llegar en buenas condiciones porque el tiempo de desplazamiento es demasiado. Las temperaturas a través del transporte es demasiado por el clima. Entonces, por eso te dice, o sea, que podemos transportar solamente en la mañana muy temprano o en la noche. Durante el día, con la temperatura, el hormigón se nos va a jugar. No va a alcanzar a llegar. Los aditivos dan un margen, pero tampoco es infinito ese margen. O sea, que venga todo el tiempo y bajo cualquier condición. Es limitado, acotado a ciertas condiciones. Si se eleva la temperatura, se complica más esto, entonces empiezan a hacer restricciones para el trabajo. Que tengo que hacerlo de cierta forma porque la otra técnica no es posible. Pero actualmente en el extremo sur de Chile, ¿cómo podrían hormigonar la ciudad? Hay una planta de hormigón que está sobre el mar, en una plataforma flotante. Y para todo el tema de área, todo eso lo hacemos en la misma planta. La misma planta provee a través de su logística la llegada de material a esa mini planta flotante. Porque técnicamente incluso las barcazas que son capaces de transportar no tienen condiciones de navegación favorables todos los días de la semana y todos los días del año. Entonces a veces aumenta el oleaje, aumenta el viento y las barcazas deben suspender el transporte de todo, material, personal, lo que sea. La Armada lo utiliza.
Ah, ¿Verdad? Por el pelado. copió y pegó. Ah, ¿Ya? Métodos de equipo y transporte y colocación en obra es lo que estábamos hablando recién. Y terminación inicial. O sea, de acuerdo a cómo yo quiera terminar el hormigón, son los equipos más adecuados que yo debo utilizar. Entonces se trata de pavimentos, las cerchas nos ayudan a compactar y a darle una terminación y nivelación. ¿Ya? Y de acuerdo a la normativa, hay una rugosidad necesaria, por ejemplo, para los pavimentos, porque los neumáticos necesitan un cierto coeficiente de fricción para tener agarre para la rodadura. Y eso hace que yo no pueda platachar, por ejemplo, un pavimento de calle y dejarlo liso, así como esto. Esto no sirve en un pavimento de calle. Se necesita una rugosidad mínima. Por eso es que lo que hacen es peinarlo. Le pasan escobillones de forma artesanal. Y hay otros métodos mecánicos, pero que son más costosos, que una máquina después va gastando el hormigón y va generando una rugosidad, pero descascara y desbasta una capa que yo tengo que considerar como sobre nivel para después más costoso. Ya, y ahora está en el punto 8.22, lo que les comentaba ahí. ¿Ya? Que también tengo condiciones medioambientales, ¿ya? Para el proceso de hormigonado, ya sea que tengo hormigonado en tiempo frío, tengo hormigonado en tiempo caluroso, tengo hormigonado bajo agua, las diferentes condiciones. Lo de arriba es ¿Ah? Lo de arriba es un poco el Excel. No, lo que ocurre es que lo que estamos viendo en realidad es todos los requisitos que yo debo colocar al hormigón de acuerdo al tipo de obra y al tipo de hormigón que voy a requerir. Entonces, eso que yo les mostraba ahí es apenas lo que tiene que ver con una parte de esto. Primero partimos con la docilidad, porque debo seleccionar docilidad para cierto tipo de hormigón. O sea, estamos hablando en realidad de las especificaciones del hormigón. Resistencia, docilidad, tamaño máximo nominal, contenido de aire, ¿ya? Y todo lo que más se pueda generar respecto de las condiciones para el proceso de hormigonado, el diseño del hormigón, etc. Se sigue hablando de lo mismo. Gran importancia de colocar una medida de docilidad adecuada al hormigón. Para esto debo cuantificar esta medida existente en múltiples sistemas y ensayos que permiten la cuantificar. Se refiere al ensayo de cono. ¿Cómo se hace el ensayo de cono? ¿Cómo se hace el ensayo de cono? Ensayo de cono, ¿cómo se hace? Con una tabla de metal que lava, ¿Ya? se pone el cono, se va aplicando 3 capas y cada capa son 25 pisos. ¿Qué más? Después se saca el cono, bueno, el cono obviamente va pisado. ¿Ya? Se saca el cono, se limpia, se saca el cono, se da vuelta con el mismo pisón, se mide hacia el mismo. Luis, ¿qué le faltó? Ya tenemos el instrumento, tenemos la plancha, los conos, Que se enrasa. se prepara la mezcla, se ponen los conos y se deja quedar una distancia 25 bisonados, otra capa, para sobresalir bisonados, engrasamos, sacamos ¿Cuánto tiempo tengo para levantar el cono? desde así, un De 5 más o menos 2. De 3. Pero ese será. damos la vuelta ¿Cuánto tiempo hay para hacer el ensayo completo? 3 minutos. Eso 2 es minutos y medio. lo que dice nuestra norma y incluso esta PPT que les voy a mostrar, no le dice. La norma nuestra dice 2 minutos y medio. ¿Ya? Ojo por eso. Sí. ¿Cuál es el
que yo le voy a decir al hormigón, a ver, tenéis prohibido bajar más. No le puedo prohibir eso al hormigón. Lo que pasa es que el ensayo no es válido si baja más de 18. ¿Por qué? Porque más de 18 es un hormigón fluido y el ensayo de cono no está hecho para medir hormigones fluidos. ¿Ya? Para medir hormigones fluidos, uno de los métodos que existe es utilizar el mismo cono, ¿ya? Pero medir otra forma, mido diámetro de dispersión, ¿ya? Con una placa que ya mide como 50 centímetros de base. Entonces ahí lo que mido es el diámetro, un diámetro promedio de dispersión. Y para los morteros también existe algo parecido, que es un cono invertido, en el cual yo tomo el tiempo en el que se demora en bajar completamente en este cono, que es como un embudo ya, en minutos y segundos. ¿Cuánto tiempo fluye este mortero líquido? Y también existe. Ya es material sabido esto, pero hay que asegurarse. Miren, tiempo total 3 minutos. Eso es tranquilo. Estoy bien. Bajo la normativa. Y dice 5 más menos 10 segundos. Pero en términos generales, eso. Ya, esto es importante. Dice, recomendaciones de equipo de colocación según asentamiento de cono. Entonces, allá están los tipos de medios con los cuales yo puedo transportar. Ya, carretillas, capacho, ¿qué es capacho? Se cuelga de la grúa, desde la pluma. Ya, es un contenedor ya, que yo levanto con la grúa pluma y lo muevo. ¿Tiene una capacidad definida o Hay de distintos tamaños, es como la pala de que tengo distintos volúmenes de acuerdo a lo que yo quiera mover y a las cargas que pueda soportar la pluma. Mixer, ¿qué es mixer? Camión. Tolva, ¿qué es tolva? ¿Cuál es la diferencia entre un mixer y una tolva? El mixer gira y el contenedor cerrado. ¿Ya? ¿Y la tolva? Abierto. Se llama. Cinta, ¿qué es una cinta? Sí. O sea, puedo transportar hormigón a través de una cinta. Si es que no es muy fluido. No debe ser muy fluido. ¿Y qué método ocupa eso? Ah, ¿Y qué método se ocupa sin transportar? cuando tengo pendientes. Cuando ya no me sale factura en una carrerilla, mando un jornal ahí corriendo atrás del cerrito y llegó 10 metros corriendo nomás y ya no se la cuenta. Tengo una cija pendiente y yo voy ahí colocando la que estoy subiendo y sacando en una zona más arriba. ¿La tuneladora cómo se mueve? ¿Qué? ¿La tuneladora? La tuneladora es un equipo de excavación. Pero eso no es hormigón. Tiene la Y placa eso- lista. Y eso no hormigona. Tiene con la placa lista. Lo que hace es excavar y después detrás de eso mete el refuerzo de acero, ¿ya? Que es una tubería que está cortada en piezas habitualmente y que se va apermando y que después hormigonan por sobre eso. O sea, lo que coloca es el moldaje, pero este moldaje queda inserto ahí en un moldaje colaborante. O sea, actúa como refuerzo estructural. Que es otra cosa, y los hormigones que se utilizan ahí son hormigones predictados como inyección. Entonces tenemos canoas y tuberías, también para pendientes, que puedo usar eso junto con, no, porque tampoco la bomba sola no funciona nada. No. ¿Cuál es el calor? ¿Ah? ¿Cuál es el calor? Lo mismo
que una cinta, pero Hacia abajo. como una U. ¿Ya? La cinta es más plana, ¿ya? Y la canoa es como Cortado la mitad. tiene mayor capacidad y podría transportar un hormigón un poco más fluido, porque eso tiene pendiente. ¿Ya? Entonces está relacionado con el rendimiento, ¿ya?, de la obra, o sea, cuánto hormigón yo debo mover por hora, está relacionado al volumen de la obra y a la velocidad de avance, y las aplicaciones. Sí, una referencia. No es que eso sea siempre así, ¿ya?, pero es una referencia. Y aquí está asociado a el cono, que era lo que estábamos nosotros viendo. Entonces, si yo debo mover, por ejemplo, no sé, con canoa, dice asentamiento de cono, ¿qué significa eso? Mayor a 8. Mayor a 8, mayor cono 8. En tolva, asentamiento de cono, o sea, eso es un hormigón seco. Si un hormigón seco, me está diciendo que es para el medio. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa es que entiendan cómo funciona la tabla, porque la van a tener que usar. ¿La va a dar? ¿Ah? ¿La va a dar? Sí. Dosis mínima de cemento para hormigones, ojo, no agresivos, en condiciones no agresivas. O sea, cuando todo funciona perfecto, la dosis mínima de cemento, 240 kilos por metro cúbico. En caso de que existan agentes internos o externos, ¿ya?, que vayan a complicar, atacar el hormigón, eso ya no corre. Ojo con eso. Un hormigón normal, en condiciones normales, donde no se ve expuesto ni a altas temperaturas, bajas temperaturas, cloruros, sulfatos, ciclos de hielo. Cuando no ocurre eso, eso ocurre. Entonces, sí, Si ocurre cualquiera de esas cosas, eso ya no ocurre. Entonces, eso es lo mínimo, ojo, lo mínimo para poder especificar un hormigón. ¿Ya? Resistencia, fracción defectuosa, tamaño máximo nominal, asentamiento de cono. Pero cuando yo tengo este tipo de cosas, entonces voy a tener que especificar más detalles, porque la norma me lo exige, ¿ya? Como contenido de aire, ¿ya?, variaciones en la dosis de cemento, variaciones en la dosis de aditivos, etc. Entonces, por eso que lo que dice ahí es lo mínimo. ¿Ya? Y lo que yo le voy a preguntar no es eso, es más. Para la prueba. Voy a tener que especificar eso y más. Entonces aquí está el concepto durabilidad. Durabilidad depende de las propiedades y de la presencia de agentes internos o externos, que es lo que estamos hablando. A los que está expuesto el elemento estructural. Para obtener un hormigón durable es necesario implementar medidas adecuadas en el diseño de la mecha, la fabricación, colocación, compactación, curado, protección y todo. Es una secuencia. Y esta secuencia no tiene ningún sentido si yo pierdo el control en cualquiera de estas etapas. O sea, si el diseñador era bueno, se preocupó de estudiar las condiciones en las cuales iba a estar sometido este hormigón, especificó bien, ¿ya?, fabricaron bien en la planta, ¿ya?, me entregaron un buen hormigón con todas las características pedidas en obra y yo vengo y lo coloco mal, ¿ya?, todo el esfuerzo anterior, todos los recursos y todo el gasto ya no tiene ningún sentido. Ya sea
en el transporte, en la colocación, el curado, lo que sea. Si meto las patas en cualquiera de esas etapas, todo se puede hacer. ¿Ya? Por eso es una secuencia en la cual debo mantener y no perder el control. Cuando pierdo el control en cualquiera de estas etapas, ya el material lo echamos. Aquí entramos en eso que estábamos hablando ya. Requisitos de durabilidad debido a la acción de agentes internos. ¿Ya? Sulfatos, cloruros y reacción ácido-alcali. Tenemos esos tres casos en ataques internos. Vamos a ver de qué se trata. Se dice, contenido máximo de sulfatos en el hormigón expresados como SO4. ¿Qué es SO4? Debe ser menor al 2% de la masa de cemento. Entonces, ahí está la clave. Resulta que ese elemento me dicen que no puede ser superior al 2% de la masa del cemento. Y el detalle está en que no me dicen de dónde provenga, porque no interesa. O sea, no interesa si ese sulfato viene del aire o del agua. Lo que me están diciendo es que en total el hormigón no puede contener más de un 2% de sulfatos de donde quiera que venga con respecto al cemento. Y ahí viene la otra parte. ¿Por qué es importante con respecto al cemento? ¿Por qué me lo limitan en base al peso del cemento? Un 2% del peso del cemento. El cemento que tiene la reacción, puede cambiar su reacción. Porque este sulfato ataca el cemento. ¿Ya? Por eso es que están limitando la proporción de cemento versus sulfato. ¿Qué es lo que lo va a atacar? ¿Ya? En realidad esto es un óxido. Lo que me dice, se deben hacer mediciones, porque yo para poder establecer si estoy cumpliendo con ese 2% o no, tengo que mandar al laboratorio el material para saber si estoy dentro de ese 2% todavía o lo sobrepasé. Ahora, ¿por qué lo explican así? ¿Por qué lo ponen así? Lo ponen así porque antes era un requisito. Y decían, no, pero yo tengo menos de un 2% en lo área. Y el agua. Pero como decía, no, es que debe, o sea, ahora especifica que en total no debe ser más allá de un 2%. Iones Cl-, cloro. El cloro, como ion negativo, resulta que es muy amigo de este. ¿Ya? Y existe una atracción de esos dos. ¿Ya? Porque uno es negativo y el otro es positivo. Se atraen. Y esa es la razón por la cual comienza el proceso de oxidación entre esos dos. Entonces este ion cloro, ¿ya?, va a buscar al acero, ¿ya?, y comienza a descomponer la molécula de acero porque se adhiere al hierro. Y producto de esto comienzan a generarse subproductos que son sales, ¿ya?, que es ese polvito que aparece cuando se empieza a producir el proceso de oxidación. Y que es lo que va provocando después el proceso que aparece aquí de degradación.
acero y comienza el proceso de oxidación. Lo que ocurre es que se genera una reducción del diámetro útil de mi encerradura, producto de que aquí se genera un proceso que se llama delaminación. O sea, se van desprendiendo capas como en una cebolla, se va descascarando, ¿ya? Y el resultado es que el diámetro de acero se comienza a reducir, por lo tanto comienza a reducirse la resistencia final del elemento estructural, hasta que eso desaparece y termina por romper todo, ¿ya? Ese mismo proceso genera una fuerza de empuje química. Este proceso químico que genera esas capas comienza a empujar hacia afuera y es lo que provoca eso. ¿Ya? Y finalmente es eso. Y es por eso que se puede ver que cuando los hormigones están en un proceso de oxidación por ataque de cloruros, usted lo primero que va a observar es que hay una línea, ¿ya?, de rotura donde va la encerradura hasta que eso se descascara, porque este proceso es cíclico. O sea, supongamos que ingresó, en este estado ingresó humedad que contiene cloruros disueltos, ¿ya?, o que el hormigón los contenía internamente, y comienza el proceso, ¿ya? Como comienza este proceso, ¿ya?, esto se comienza a agrietar. Y cuando llega aquí la grieta al exterior, entonces yo aumenté la permeabilidad. Y ahora lo que era un problema de un componente interno puede transformarse ahora también en un problema por componentes de ataque externo. O sea, el medio ambiente va a empezar a aportar más humedad, ya tenga o no tenga cloruro, para acelerar aún más este proceso de oxidación y finalmente de rotura. ¿Dudas con eso? ¿No? Entonces, ¿qué dice con respecto a la norma? Dice, tipo de hormigón, tengo dos: hormigón reforzado, hormigón armado, y hormigón en masa que contenga armadura. Contenido de iones cloro solubles en agua en kilos de ion cloro por metro cúbico. Resulta que para 1000 litros de hormigón yo puedo llegar a tener como máximo